mayoría, como uno... Buenas noches a todos, amigas y amigos que nos acompañan en este nuevo webinar de la Clínica Urosur, la única clínica especializada en neurología de la península de Yucatán. Esta noche vamos a tener el gusto de platicar de un tema muy importante, que es el cáncer de las vías urinarias. Con nosotros están el doctor Isaac Labra Salgado, médico urólogo, subespecialista en oncología, y la maestra en psicología, Cristian Manzanilla, que nos va a ayudar a darnos todos los datos importantes que tiene que ver la parte psicológica, la parte mental de un paciente que recibe un diagnóstico de cáncer, y más en esta situación en la que estamos ahorita, de que estamos todos encerrados. Bueno, creo que se le cortó un poquito ahí al doctor. Acerca de la definición de qué es un cáncer y qué es un tumor, y si hay alguna diferencia. Habitualmente, cuando hablamos de un tumor, estamos hablando de algún área del organismo que sufre por algún fenómeno, sufre un aumento de tamaño. Puede ser un aumento de tamaño de las mismas células o el número de células, o puede ser un aumento de tamaño por el escape de algún líquido o por la acumulación de algún líquido en el área, ¿no? Cuando este crecimiento se da, en las células empiezan a crecer de un número múltiple con una sola célula, o un crecimiento que se llama clínicamente monoclonal, estamos hablando ya de una neoplasia. La diferencia de un tumor con el cáncer es que el cáncer es un tumor que tiene la capacidad de destruir el tejido donde está creciendo o los tejidos anexos que están cerca de él, y que tiene la capacidad de transportarse ya sea por sangre, por orina o por el líquido linfático hacia otros órganos, e empezar a crecer en esos otros órganos, a lo que se llama comúnmente metástasis. Una vez dicho esto, me gustaría preguntarle al experto, a Isaac, si nos puede dar un pequeño resumen de qué tipos de cánceres hay en las vías urinarias. Ok, bueno, saludos a todos, un gusto que estén aquí con nosotros. Rápidamente, este es un tema bastante extenso, entonces vamos a ser muy puntuales. Las cuestiones aquí que el cáncer de la vía urinaria, vamos a hablarlo por frecuencia. Primero, cáncer de próstata, que es el más frecuente de todos. En determinados países ha desplazado el cáncer de pulmón como el principal cáncer o el tumor sólido más frecuente, obviamente en varones. Y es el que más nos lleva como urólogos y como urólogos oncólogos. Segundo, el cáncer de riñón. Sin duda alguna, el más letal de todos los tumores de la vía urinaria, porque hasta el 40% de los pacientes que tienen un nuevo diagnóstico de cáncer de riñón ya tendrán metástasis al momento del diagnóstico. Tercero, cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga está asociado a tabaquismo, a exposición a derivados del petróleo, tintes textiles e incluso hasta endocolorantes artificiales. Tercero, cáncer de testículo. El cáncer de testículo es muy frecuente en jóvenes, entre los 16 aproximadamente hasta los 30 años, después tiene un pico segundo, después de los 45, 50 años de edad más o menos, y el cáncer de pene, que es el menos frecuente de todos, sin embargo, también es muy agresivo. Y a diferencia de los otros tumores, es uno de los tumores que podemos ver. Porque el de cáncer de próstata, el de testículo, incluso a veces son lesiones muy pequeñas, las cuales son solamente diagnosticadas por medio de ultrasonido. Pero el cáncer de pene se puede ver. Y aún así, la mayor parte de las personas tardan muchísimo tiempo para llegar a la consulta médica por pena. Más o menos en un promedio, en el Hospital General de México, es un estudio bastante grande, en el cual se identifica el factor de vergüenza acudir al médico, y en promedio es un año el que tarda un paciente en que se observa la primera lesión hasta que acude al médico. Entonces, a grandes rasgos, son los tumores de vías urinarias más frecuentes. Excelente resumen, Isaac. Ahora me gustaría preguntarle a Cris, una de las partes más difíciles que yo he tenido en mi carrera como urólogo es el darle a un paciente un diagnóstico de cáncer, de cualquier tipo, con cualquier pronóstico que tenga. Una vez que un paciente recibe esta noticia, ¿qué cambios puede sufrir él en su manera de ser, su manera de pensar? ¿Qué cambios psicológicos podemos nosotros notar en ese paciente y qué tendría que ser quizá manejado por un especialista? Claro, para empezar me gustaría mencionar... psicología y no nada más por el médico. Claro, para empezar me gustaría mencionar una frase que dice Gregorio Piedrola, que es, la salud es algo que todos sabemos que es
hasta que la perdemos, ¿no? Y eso, voy a introducir el impacto psicológico. Inicialmente va a haber un estado de crisis, un estado de desorganización temporal que se entrelaza, por supuesto, con el duelo, con las etapas de duelo. Inicialmente puede haber una especie de negación, puede haber muchísimo incremento de ansiedad, de incertidumbre, miedo, el cual todas esas emociones son sensatas ante un diagnóstico como este. Mucha incertidumbre, muchas preguntas en torno a cómo se va a desencadenar todo esto. Y esto requiere tiempo, paciencia para una adaptación, un apoyo y sobre todo, que eso vamos a ir hablando más adelante, la forma en la que se dé el primer diagnóstico va a determinar muchas cosas. La cercanía que pueda llegar a haber con el médico, en el cual el paciente pueda resolver todo tipo de dudas que el médico pueda resolver, claro está, va a determinar mucho el estilo de afrontamiento y el apego al tratamiento del paciente. Ok, excelente. Ahora, en este momento en que estamos todos encerrados, Isa, que tratamos de salir lo menos posible, ¿cuáles son los síntomas que nos pueden dar un aviso o una alarma de que pudiera haber un cáncer en la vía urinaria? Sé que hay muchísimos síntomas y que cada síntoma, en cada área de la vía urinaria puede tener síntomas específicos, pero considero que hay algunos que son comunes a muchos de ellos y que son importantes. Hay síntomas que nosotros llamamos síntomas, bueno, hay síntomas y signos, ¿no? Síntomas pivote, en específico no puede salir de ningún lado, pero bueno, hablando de cáncer de riñón y cáncer de vejiga, el sangrado en la orina es indispensable revisarlo en todo paciente adulto. Por orden de frecuencia, la hematuria, así se llama, el sangrado en la orina, puede variar dependiendo obviamente de la edad, porque los grupos etarios, los grupos de edad, corresponden a diferentes enfermedades. Entonces, el sangrado sin dolor en un paciente adulto es un sangrado que se debe revisar siempre para descartar un cáncer de riñón o un cáncer de vejiga. Ya cuando están muy avanzados los casos, cáncer de próstata. Como les decía, en el cáncer de testículo, el aumento paulatino del volumen tumoral es algo que va a llamar la atención del paciente, aumenta la consistencia del testículo, se vuelve más duro y va empezando a crecer de manera gradual. A veces tienen crecimientos rápidos y son muy sólidos, y a veces tienen crecimientos lentos y son más blanditos. No es una regla todo el tiempo. Existen ciertos factores en los cuales nosotros podemos encontrar marcadores tumorales, como puede ser el más importante de todos, el antígeno prostático. En estos momentos, lo ideal es que esto es una urgencia, obviamente. Un escrutinio se tiene que hacer cada año. En lo muy particular, si se tiene más de 40 años de edad con un antecedente de cáncer en la familia, hay que empezar el escrutinio. Y si se tiene más de 50 años de edad, se debe empezar el escrutinio sin antecedentes. Obviamente esto no es urgente. La prioridad sería, en esta pandemia ahorita que estamos todos encerrados, ¿cuándo debo ir al urólogo buscando atención? Si creo que tengo algún padecimiento, sangre en la orina y crecimiento del testículo en un paciente joven, o bien alguna lesión en el pene, poco frecuente, de crecimiento gradual, el cual nos podría dar una sospecha de cáncer de pene. Ok, ahora Isaac, una pregunta. En un paciente que ya sabemos que tiene cáncer, ¿qué riesgos corre con la enfermedad ahorita del COVID-19? Muchos. El tener un cáncer implica muchos factores. El 10% de los pacientes que debutan, por ejemplo, con una trombosis, que llámese esto a una enfermedad vascular, de una coagulación, será porque tienen un cáncer que no se ha diagnosticado. Además de que hay un estado de inmunosupresión, y encima de esto, los pacientes que ya tienen tratamiento de quimioterapia, tratamiento hormonal, estos pacientes tienen un alto grado de susceptibilidad porque los sistemas de defensa no se encuentran al 100%. Si ustedes son pacientes oncológicos,
deben de ser tratados como grupo de riesgo, todos, absolutamente todos, por un estado de inmunosupresión, ya sea con tratamiento o sin tratamiento. Entonces, el riesgo es mayor para cualquiera de todos los pacientes que están en tratamiento o incluso que están en vigilancia. Un paciente oncológico es un paciente el cual está desde el diagnóstico, tratamiento e incluso hasta 5 años antes de que pueda ser dado de alta. Excelente. Cris, una pregunta importante. En caso, yo digamos un ejemplo, yo tengo un paciente en casa ahorita confinado que tiene diagnóstico de cáncer. ¿Cómo le afecta psicológicamente el confinamiento a mi familiar? Si se agrega algún factor de riesgo extra aparte del diagnóstico del cáncer. Y si hay algunos datos en su conducta, algunos síntomas o signos que un familiar pueda darse cuenta de que algo está pasando con mi papá, con mi abuelito, con la persona que está sufriendo la enfermedad. Claro, mira, yo creo que de forma general nos estamos aislando y de forma general nos está afectando a todos el aislamiento, ¿no? En específico, pacientes con diagnóstico de cáncer que tienen que tener una atención, un cuidado muchísimo mayor, va a afectar el aislamiento. Hay un estudio muy interesante que hizo el Instituto del Tacto en Estados Unidos que habla de las repercusiones negativas de la disminución del tacto físico, que entre personas nos toquemos. ¿Por qué? Porque estimula sensores que hace que disminuyan el cortisol, ¿no? Un abrazo ayuda a relajarte, te calma e incluso hay estudios que dicen que el tacto ayuda a soportar mejor el dolor, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Hay un déficit de cercanía de alguna forma. Y acá yo los invito a volvernos un poco creativos, ¿no? Pasamos a lo mejor mucho tiempo en redes sociales, en celular, pero este tipo de pacientes o personas que están en un aislamiento más estricto, yo los invitaría a hacer videollamadas, ¿no? Porque la parte de todo el lenguaje no verbal que genera una videollamada es muy diferente a estar en el celular o en WhatsApp, ¿no? El aislamiento y la situación actual va a generar dos principales cosas. Uno, miedo, que el miedo es sensato, como lo decía hace un momento, ¿no? Hay una posibilidad, es un estado neurofisiológico, automático, primario, ¿no? Pero si a eso le agregamos un estar sobrepensando de la situación, puede generar un estado ansioso o un estado depresivo. Que esto de alguna forma va a afectarnos nuestro estado de salud. ¿Por qué? Porque se ha comprobado la parte neurofisiológica de cómo el estar ansioso, el estar deprimido, genera efectos negativos en la salud. No sé si han oído hablar de la palabra somatización. Cuando la ansiedad, cuando la depresión es más de lo que yo puedo expresar, se me va al cuerpo, por así decirlo, disminuye el sistema inmunológico, hay personas que les da colitis, gastritis, migrañas, y eso tampoco ayuda, ¿ok? Excelente. Y los focos de alerta, a lo mejor si están las personas más aisladas, durmiendo muchísimo más, o falta de sueño, falta de alimentación, son poquitos rojos. Excelente. Actualmente estamos viendo un cambio en nuestras instituciones de salud obligados por esta pandemia que nos está atacando. Y muchos hospitales se han reconvertido de ser un hospital de especialidades a un hospital únicamente COVID. Entonces, únicamente están recibiendo pacientes con la infección por el SARS-CoV-2. Muchos pacientes que ya estaban en su proceso de diagnóstico por algún problema, que se sospechara un problema de cáncer de vías urinarias, pues se quedaron a mitad del camino y ya no pueden ver al especialista que los estaba estudiando, porque el especialista ya está pues en el frente de batalla, ¿no? Viendo pacientes con COVID o simplemente se cerró el área de oncología o de urología y no pueden ver a los pacientes. ¿Qué puede hacer esta gente, Isaac? Es importante, se puede esperar, es importante buscar la manera de ver a otro médico. ¿Qué recomendarías tú? Esa es una buena pregunta.
Mucha gente está esperanzada, y hay que decirlo con todas las letras, está esperanzada aunque esto se acabe rápido. Esto no se va a acabar rápido. O sea, a lo mejor es importante decirlo, ¿no? Nunca se puede mentir a un paciente oncológico, no se le pueden dar falsas expectativas. Si usted está ante un inicio de diagnóstico, debe de concluirse, como sea. ¿Por qué? Porque existen diferentes patrones de crecimiento celular. El ejemplo del cáncer de pene es extremadamente rápido. El cáncer de testículo es 30-1, que significa que un tumor de 1 centímetro va a ser de 2 centímetros en un mes, después de 4 centímetros en otro mes y después de 8 y así. Al igual que el tumor del cáncer de vejiga. Entonces, a donde ustedes tengan la oportunidad de acudir, existen hospitales que son no COVID para poder concluir su diagnóstico y concluir el tratamiento. Todos los cánceres que se diagnostican en una etapa temprana, si no es que la gran mayoría, son curables. Entonces, si nosotros retrasamos el tratamiento con esta esperanza de que ya en 1 de junio se acaba esto, no, esto no va a acabar el 1 de junio, las autoridades lo han comentado, esto va a estar hasta después de octubre, regresaremos a una normalidad posterior, después yo creo que de diciembre, enero. Entonces, un diagnóstico oncológico es algo difícil más en estas circunstancias, es algo que no se había visto jamás, es algo que no sabemos, hay comportamientos, hay conductas que no se habían visto, porque simple y sencillamente no se conocían. No se conocían Claro. las directrices, todo el mundo estamos volteando a ver para todos lados cómo se hace, cómo se opera, a quién sí se opera, a quién no se opera. Y pacientes oncológicos deben de continuar su diagnóstico y con eso complementar una estadificación que nosotros llamamos estadificación al tener todos los estudios necesarios para poder determinar con exactitud en qué etapa de la enfermedad se encuentra y con ello entonces tomar la directriz para un adecuado tratamiento. Así es. Al inicio de esta pandemia, cuando empezó en China, ahí pasó a Europa, luego en Estados Unidos, las diferentes asociaciones urológicas, como la Asociación Europea de Urología o la Asociación Americana de Urología, empezó a dar ciertas directivas de padecimientos que sí se tenían que seguir revisando, ¿no? Que decían, estos padecimientos no pueden esperar, aunque esté en el hospital de pacientes con COVID, tiene que haber un área donde se atiendan a estos pacientes. Y estos otros pacientes pueden esperar, no es nada urgente. Y habitualmente casi todas las urgencias en el caso de urología, eran problemas oncológicos. Ahora, yo supongo que lo mismo es con el tratamiento, ¿no, Isaac? Si el paciente ya tiene el diagnóstico, iba a empezar el tratamiento y de repente llega al hospital, llega a la clínica del Seguro Social donde lo estaban viendo y ve que ya no lo pueden recibir ahí, que necesita sus medicamentos, su implante, su inyección. Lo que yo se recomendaría es buscar la manera de ir a otra clínica del Seguro Social o del ISSSTE o de la Sedena, lo que le toque, o buscar la manera de verlo por una manera particular. No es recomendable esperar para iniciar un tratamiento oncológico. Hay ciertos casos muy puntuales, como el cáncer de próstata de muy bajo riesgo, es el único que podría incluso mantenerse en vigilancia. Cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de testículo y cáncer de pene deben de recibir tratamiento. Existen hospitales aquí en Mérida, tanto del IMSS como del ISSSTE, que se mantienen con ciertos grupos particulares específicos de especialistas dentro de la rama oncológica que siguen dando tratamiento, que se siguen dando los tratamientos porque estos no se pueden detener. Si es un cáncer de próstata de bajo riesgo o bien si tenemos un cáncer de próstata bajo tratamiento hormonal en el cual está controlado, el antígeno prostático está bien, está bajo, que ya sabemos que es un paciente que va a llevar tratamiento hormonal por mucho tiempo, no hay ningún problema, eso puede esperar, incluso hay pacientes en los cuales se maneja intermitencia, todos los demás deben ser sometidos a algún tipo de tratamiento antes de que exista una cosa muy gacha, perdón la palabra, pero todo el mundo lo conocemos, se llama progresión, y esa no la podemos detener. Así es. Ahora, Cris, ¿qué responsabilidad tiene un paciente como individuo ante esta pandemia que estamos sufriendo ahorita, del estar encerrado, cumplir con los reglamentos, con las directivas que nos da el gobierno, la Secretaría de Salud, para evitar el que haya más enfermos de COVID-19 con respecto a un paciente que tiene un problema neoplásico, un cáncer en la familia? Claro, yo creo que la responsabilidad se va a determinar desde el inicio del diagnóstico y de alguna forma puede ir evolucionando, ¿no? ¿Qué tanto yo me hago responsable de las cosas que puedo hacer que me van a dar
puntos, por así decirlo, en un tablero que me van a ayudar a estar mejor, como una buena alimentación, como el estar aislado, el cuidarme, el seguir mis citas con el médico, el seguir mis tratamientos. Esas son cosas que me van a dar puntos a favor. Y hay muchas otras cosas que a lo mejor que son partes de no responsabilizarme del todo de mi enfermedad, que me van a quitar puntos, ¿no? Como a lo mejor salir, el evitar ir a seguimientos por temor a lo mejor. Esto tiene que ver con un apego al tratamiento y con una participación activa de mi tratamiento, ¿no? Yo tengo el control y yo puedo elegir, yo puedo controlar qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer dentro del lineamiento que mis médicos y la institución y la Secretaría de Salud y todos me marcan. Claro, yo creo que un ejemplo sería, por ejemplo, el paciente que está bajo tratamiento médico, está confinado, empieza a tener ciertos datos de depresión o de afectación psicológica y pues deja de tomar sus medicamentos porque dice, no me están sirviendo o ya no los quiero tomar. Eso es parte de la responsabilidad que tiene el mismo paciente para curar su enfermedad, ¿no? Claro. Ahora, casi todos los privados y algunos hospitales también del sector salud, lo que han hecho es, han dividido el hospital en un área, le llaman área COVID, para atender pacientes con COVID, y un área libre de COVID, para atender pacientes que no tienen enfermedad por COVID. Sin embargo, en el área no COVID, todavía tenemos que seguir ciertas medidas de protección. ¿Qué nos podrías decir tú, Isaga, acerca de estas medidas que los pacientes también a esta área no COVID, a donde le van a hacer algún estudio de imagen, una muestra sanguínea para algún estudio de laboratorio, o incluso hasta dar un tratamiento como un tratamiento de radioterapia? Todos, tanto médicos como personal administrativo, de seguridad, todos, absolutamente todos debemos seguir el mismo lineamiento. O sea, el adecuado aseo de nuestras manos, constante, el adecuado aseo en general mantener la sana distancia, el usar un cubrebocas. Sí hay una buena disminución en las cuestiones de ¿cómo se llama?, de contagio. Y pues bueno, como bien dijo la licenciada, o sea, no dejar de acudir, o sea, porque eso también, eso crea mucha más ansiedad, ella no me lo podrá dejar mentir, no sabes si acudes, si no acudes, si me contagio, si no me contagio. La posibilidad de contagio existe en todos nosotros, pero si tomamos las medidas necesarias, todos, o sea, no nada más el paciente y el médico, sino todos, o sea, el que si vas a consulta, si vas a tus rayos X, vayas nada más ahí, porque es muy frecuente de que vas, se me antojó un refresco, y vas al Oxxo y agarras la puerta, la abres, luego vas al refrigerador, lo abres, tocas el refresco que, este no está frío, y alguien ya hizo lo mismo. Es una cadenita. Entonces, si nosotros continuamos la misma directriz, yo creo que a todos nos va a ir bien. Los estudios se deben de hacer, son estudios complementarios indispensables, tratamientos, laboratorios, pero sí es importante seguir el mismo cuidado todos. Del Facebook. Pregunta, ¿qué recomendaciones de apoyo psicológico pueden dar para las familias que están a distancia y tienen algún familiar con cáncer? Claro, y esto va muy de la mano, esta respuesta, con qué podemos hacer, el papel de la familia y amigos también como apoyo, ¿no? Primero yo les diría, en la situación actual, si quiero apoyar a mi familiar con cáncer, también mantenerme alejado físicamente, pero emocionalmente mantenerme cerca, ¿ok? Estar en constante contacto con mi familiar por videollamada, por teléfono, estar al pendiente, a lo mejor ser creativos, hacer una reunión, hacer un grupo de lectura, ser creativos y estar cerca, pero sobre todo el manifestar todo tipo de emoción, positiva o negativa. Se ha comprobado que cuando se da el diagnóstico de cáncer o cualquier enfermedad grave en un familiar, la familia tiende o a evitar comunicar emociones o a compensar
y comunicar solo emociones positivas exageradas. ¿Ok? Pero también es muy importante comunicar las emociones negativas. Como también ¿sabes qué? Te extraño, me duele esta situación, estoy preocupado, tengo miedo. No que el paciente se vuelva como el paño de lágrimas de todos los familiares, pero esto abre la puerta a que la persona diagnosticada también se sienta con la libertad de comunicar la emoción negativa. Claro. Esa es parte del impacto que también tiene la enfermedad en el familiar, en el cuidador primario del paciente, ¿no? Habitualmente sabemos que el cáncer lo padece el paciente, pero lo sufre toda la familia, ¿sí? Sí. Este impacto, ¿cómo nos puedes explicar qué se puede ver en este tipo de alteraciones? Y otra pregunta, una segunda pregunta, Cris. ¿Hay algún dato que amerite llevar a un paciente o a algún familiar a consulta psicológica en este momento? Claro, mira, Una especie de urgencia. claro, para empezar, el cuidado que se le debe de dar al cuidador primario es importante. El cuidado, sobre todo emocional, al cuidador primario. Porque en ocasiones es el que emocionalmente se encuentra más desgastado, más activo, con mayores niveles de ansiedad y no se permite estar mal, porque tiene que estar activo, tiene que estar cuidado. Por otro lado, sí, hay muchos datos que indican una consulta de emergencia, no obstante, yo, como lo estoy manejando en estos casos, se dan exclusivamente en línea. ¿Ok? Sobre todo a los pacientes que tienen un tipo de inmunosupresión. ¿Por qué? Porque si bien el estado emocional es importante, el que estén saludables es también muy importante. Y no tendría por qué estar peleada la atención psicológica con ponerlo en riesgo al salir. Muy bien. Ahora, actualmente, Isaac, estamos viendo algo que ya se ha ido desarrollando con el tiempo, ya tiene muchos años realmente, no es algo nuevo, pero no había agarrado tanta fuerza como actualmente, como es la telemedicina. Las consultas médicas online han venido en este momento en todo el mundo a sustituir a muchas consultas presenciales, ¿no? ¿En qué momento considerarías tú que un paciente con un cáncer en vías urinarias puede llevar a cabo una consulta únicamente online? ¿O en qué momento sería necesario que fuera el paciente a tener una consulta presencial? Indispensable, la primera consulta tiene que ser presencial. Exacto. Es importante resolver cualquier duda, hasta la más tonta, que esa es la palabra que utilizamos nosotros. No hay pregunta tonta. La pregunta tonta es aquella que no se hace. ¿Por qué? Porque esto puede resolver hasta la más mínima duda y que el paciente esté tranquilo. Cuando un paciente conoce bien su enfermedad, cuando un paciente, a lo mejor le dices, no vas a entender por qué te dio, ni nosotros sabemos por qué te dio, pero es por esto y así se maneja tal. Y el tiempo que te tengas que tomar es el tiempo que después el paciente va a entender, y no solamente el paciente, el familiar que está también a un lado. Siguientes consultas o consultas subsecuentes en pacientes ya controlados, en los cuales solamente son estudios de revisión, laboratorios de revisión, estudios hormonales de revisión, sin ningún problema pueden darse vía online, porque no tendrás en la mayor parte de los casos que hacer algún tipo de revisión. Siguiente ejemplo, posoperatorios. Posoperatorios, cualquiera tiene que ser revisado por tu médico. Retiro de puntos, vigilar las heridas, vigilar ciertos drenajes, cositas muy puntuales. Dentro de los pacientes oncológicos que haces de diagnóstico de primera vez, la mayor parte de ellos requieren algún tipo de tratamiento quirúrgico. Se explicará, se atenderá, después de eso se revisará el criterio quirúrgico y después, en el 90% también de los casos, será única y exclusivamente seguimiento y revisión. Seguimiento y revisiones, sin ningún problema, pueden darse por este medio. Sí, yo fíjate que estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que la primera consulta debe ser presencial, porque la exploración física es algo muy importante en un paciente de estos, que tiene un problema de cáncer.
La exploración física puede cambiar quizá nuestro plan de estudio o nuestro plan de tratamiento. Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de próstata del tracto rectal, que toquemos la próstata nos puede dar un dato que nos puede hacer de cambiar nuestra conducta pese a que tengamos un antígeno prostático elevado y o algunos otros estudios. Y ya después, pues el seguimiento sí se pudiera hacer quizá de manera online, ¿no? Hay también algunos tipos de cánceres en las vías urinarias, como el cáncer testicular, que se considera una urgencia. Estos pacientes tienen que, en cuanto ellos sientan algo raro en su testículo, que está duro, que creció, ir a que se le revise, porque si se sospecha y se hacen algunos estudios de laboratorio, el médico toca el testículo, lo mueve a ver si se puede mover, si está fijo, pues el tratamiento hay que hacerlo rápido, ¿no? Como tú decías hace rato, y algunos tipos de cánceres, como el de próstata de bajo grado, que pudiéramos esperar quizá que pase esta pandemia, ¿no? ¿Has tenido durante estos 2 o 3 meses que llevamos encerrados, Cris, alguna experiencia con algún paciente con cáncer que hayas tenido algo que tratarlo o verlo por alguna causa? Sí, claro, se siguen, yo creo que es muy importante en pacientes con cáncer, con cualquier tipo de sintomatología, sobre todo depresiva o ansiosa, y hablo de forma general, el llevar un seguimiento, porque también, como hablábamos hace un momento, el aislamiento, la incertidumbre que toda esta situación está provocando puede exacerbar como un poco la sintomatología y hay que estar en constante revisión, independientemente de hay pandemia, pero tenemos que seguirnos comunicando de las sensaciones que se están provocando, porque también un foco rojo es que la persona tiende a estarse aislando y aislando más. Ok. ¿Y tú, Isaac? ¿Alguna experiencia que nos puedes Sí, platicar? que desafortunadamente ¿sabes? Como son buenas, como son malas. Las malas son pacientes que desafortunadamente eh, no encuentran un tratamiento oportuno porque por situaciones incluso hasta mal planeadas en general, porque como les decía hace rato, nadie sabía que iba a pasar esto, no sabía qué era ni cómo manejarlo. Pacientes que tenían que venir de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, que se encuentran con un retén, no, pues no puedes pasar, oye, pero voy a consulta, no, pues es que traes muchos familiares, los hacen regresarse, gente que no alcanza a llegar para un adecuado tratamiento, gente que económicamente no puede venir a Mérida para tener un tratamiento porque están con la zozobra de si vienen van a encontrar un lugar, no tienen dónde hospedarse, detallitos que a lo mejor la gente ni siquiera sabe que existen, pero que eso retrasan en mucha y gran medida los padecimientos. Muchas veces, ¿qué es lo que podemos hacer para poderlos ayudar? El decirles, ¿sabes qué? Puntualmente en Tabasco este médico te puede ayudar. En Quintana Roo este otro médico te puede ayudar. Aunque la confianza se tenga en muchos de los pacientes, a veces hasta por el sitio geográfico, ¿no? Mérida es un centro de referencia en el cual se tiene mucha confianza los médicos, estamos aquí. Eh, 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 Cositas así, cosas buenas en las cuales te hablan y doctor, conseguí a alguien acá, entonces cambia la perspectiva. Hay diferentes tipos de circunstancias, hay apoyos que se le pueden dar a los familiares, a los amigos de un paciente oncológico. Y lo más importante es no decirle, oye, ¿cómo te sientes? Cualquier cosa yo te ayudo. No, oye, puedo ir si quieres voy por tu medicamento, si quieres te hago el súper, no salgas, ¿qué tipo de tratamiento necesitas? No estar sobre de ellos, pero con 1, 2, 3 detalles que se le pueden hacer desde el punto de vista médico, oncológico, los medicamentos. Hay veces que hay que ir a recogerlos a los centros hospitalarios donde sabemos que un foco de infección puede ser mayor. Y entonces, un buen detalle de una persona sana es poder ir por el fármaco y llevárselo a su amigo. Esa es una manera de poder apoyar. No, y si me permite agregar en esto, yo creo que como familiares o amigos hay que estar de la forma en la que se nos necesite, teniendo en una balanza, no llegar a hostigar a lo mejor a la persona y no el desajenarnos, siendo cauto, con amor, con tacto, el cómo yo te puedo ayudar. Yo estoy aquí para como tú me digas que yo esté. Te ayudo yendo por tu medicamento, te ayudo yendo al súper, te ayudo escuchándote, aquí estoy, ¿no? Claro, claro. Es muy importante también decirle a la gente que nos está escuchando que muchos tratamientos oncológicos
es muy importante el tiempo en el que se aplican. O sea, no son tratamientos que yo puedo decir, te voy a hacer tratamiento en este momento y el siguiente te toca en 2 semanas. No es de que si no puedes venir, ven en 3 semanas, como quizá en algunos otros tratamientos, ¿no? Porque eso puede cambiar el pronóstico de la enfermedad. Tampoco podemos estar pensando en cambiar medicamentos, ¿no? Que no quiero salir y tengo que ir a recoger un medicamento para mi papá, pero mi vecina tiene otro que es parecido, mejor le doy este. Eso tampoco se debe de hacer, porque esos tratamientos son muy especiales, muy específicos, y están apoyados en una serie de estudios que se han hecho a nivel internacional para ver su eficacia en cuanto al control de la enfermedad. Y si nosotros empezamos a a mixear, a hacer combinaciones, a cambiar, esto obviamente ya no es lo mismo, ¿no? Ahora, cuando vamos a una consulta, ya sea a un médico urólogo, que sería nuestro caso, o a un consultorio de psicología, es muy importante cerciorarnos de que el área donde vamos a ir cuenta con toda la protección necesaria para evitar el contagio por el virus del COVID-19, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la clínica Urosur, desde que el paciente entra, si no trae, se le ofrece un cubrebocas, se le da gel para sanitizar las manos, se le pide que se pase a lavar las manos. Todos los médicos especialistas de la clínica tenemos cubrebocas y careta transparente para evitar cortar un poco la interacción entre nuestros fluidos con los del paciente, y de esta manera proteger a nuestros pacientes, ¿no? Tenemos la clínica bien señalizada para no tener un paciente esperando al lado de otro, y también para evitar eso hemos hecho las citas un poco más retiradas, ¿no? Habitualmente se citaba un paciente cada 30 minutos, hoy lo estamos haciendo cada hora, ¿no? Y en caso de que necesiten nuestro apoyo, nuestra ayuda, con mucho gusto pueden llamar a la clínica y uno de nuestros médicos urólogos los podría atender. ¿Algo que quieres platicar, Isaac, como manera de despedida? No, la verdad es que son temas difíciles, es algo que yo creo que todos nosotros podremos contar la anécdota de que vivimos en esta etapa, algo histórico, algo que va a cambiar la perspectiva de casi todos, la manera de estar, la manera de convivir durante algún tiempo. Y pues bueno, el paciente oncológico, recuerden, es algo que desafortunadamente puede pasar. Quien está predestinado a tenerlo es porque es así en la mayor parte de las veces, genéticamente hablando. Es importante el continuar con los diagnósticos, continuar con los tratamientos, acercarse a su médico y la mayor parte de todos dirán, ¿sabes qué? Puntualmente, puedes o no puedes esperar, puedes o no puedes continuar tu manejo en algunos casos. Pues hacerles una invitación a que si tienen alguna duda puedan contactarnos y pues nada más, cuídense mucho. La cuestión es de la distancia, es algo que está establecido internacionalmente, el lavado de manos constante, el uso de cubrebocas no es algo que se haya inventado recientemente y ahí se va. Entonces, aunque esto sea largo, se acaba. Entonces, esperemos en que pronto nos podamos dar un abrazo a todos. Hay luz al final del túnel, quizás esté largo el túnel, pero se ve un puntito de luz al final. Exacto. Cris, ¿algo que quieras comentar, algo que quieras agregar ya para despedirnos? Claro, me gustaría concluir con una frase, una de mis frases favoritas de un filósofo, Nietzsche, que él veía la enfermedad como un reto, ¿no? Y él decía que superar el suceso es otra posibilidad. Y cómo lo veo yo es crucial, ¿no? Como yo veo mis posibilidades, dejar de ver como angosto el camino y pensar en más posibilidades. Que una posibilidad es que vamos a estar bien, me gustaría enfocarme en eso. Excelente, pues amigos y amigas que tienen la manera de acompañarnos, fue un placer para nosotros estar con ustedes esta noche. Recuerden que en la clínica Urosur tenemos las modalidades de consulta, tanto presenciales como en línea, y contamos no únicamente con especialistas distinguidos como el doctor Labra en oncología, sino también tenemos urología pediátrica, urooncología, medicina interna, nutrición, sexología. Es un placer, buenas noches y cuídense mucho y no salgan de casa más que para lo estrictamente necesario. Saludos.